del Banco Central. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Todo Un bien? placer. No, Gracias por la invitación. venir. Usted es una figurita difícil. ¿Quién? En los medios de comunicación y del equipo económico. Pero un hombre clave del entorno. Hay un equipo, la de verdad, Luis que Caputo. espectacular, así que para mí un honor pertenecer a ese equipo, así que... Obviamente. Muy bueno. El anuncio de hoy de Luis Caputo y de Toto Caputo, el ministro, y lo que dijo el fondo. ¿Nos puede explicar? Sí, yo creo, primero, conceptualmente me parece que es algo muy importante. Lo viene diciendo el presidente y también el ministro de Economía, ¿no? Argentina piensa con un chip, por la historia que tenemos, relaciona los acuerdos con el fondo con un chip que viene de cuando se va al fondo, cuando hay una macroeconomía en crisis, inestable. El fondo viene a ser un apoyo presupuestario, exige condiciones, y ese es el contexto que suele tener la gente en la cabeza cuando se le habla de un acuerdo con el fondo. Esto es algo totalmente distinto, incluso a lo que el fondo ha hecho con otros países. Argentina viene de hacer una estabilización macroeconómica muy exitosa, recibiendo la peor herencia macroeconómica de la historia. Los números lo reflejan, ¿no? Hoy salió el dato de actividad económica, creciendo 6,5% interanual, con un desplome muy fuerte de la inflación, la mayorista de 54% a la zona de 2% mensual, la minorista de aquel 25% al 2 y pico por ciento, con un Banco Central que además compró 25.000 millones de dólares. Es decir, hubo un programa de estabilización muy exitoso en términos de desinflación, crecimiento económico, que además hizo un saneamiento macroeconómico, un ajuste fiscal de 5 puntos en el primer mes, cuando nadie pensaba que se podía hacer dicho ajuste fiscal, aún manteniendo el crecimiento económico y manteniendo el apoyo del presidente, Mucho lo cual mayor es muy importante. Mucho mayor que le hubiera exigido en cualquier momento el Fondo Monetario cualquier Internacional. acuerdo con el fondo. En cualquier momento. Y sobre todo un programa de estabilización que tuvo un aporte desde el lado monetario, financiero y cambiario muy importante. Recordemos que la herencia macroeconómica, no los quiero aburrir, pero fue tan complicada, tan compleja, que no bastaba con tener superávit fiscal. Había que hacer una ingeniería monetaria, financiera y cambiaria muy aguda. Esa y fue muy precisa. la bomba que dejó Sergio Massa, ministro de Economía. Una bomba macroeconómica de un banco central con 12.500 millones de dólares de reservas netas negativas. Desde el lado del pasivo del Banco Central tenía una deuda cuyos intereses generaban una nueva base monetaria cada 2 o 3 meses. El desbalance macroeconómico, una brecha cambiaria de 200%, desajustes de precios relativos y todo montado sobre una inercia inflacionaria que ya corría 2 dígitos mensuales. Entonces, el programa de estabilización ya hizo el ajuste macroeconómico, el ajuste fiscal. Además, se saneó la hoja de balance del Banco Central desde el lado del pasivo, es decir, el exceso de pesos que había se fue corrigiendo, producto de la estrategia financiera, fiscal y cambiaria. Entonces el acuerdo con el fondo no es un apoyo presupuestario que se va haciendo con desembolsos graduales contra el cumplimiento de metas fiscales monetarias. Argentina hizo eso y por demás, y porque era nuestro propio programa. Entonces, el fondo lo que hace es, se va a sumar a ese programa que nosotros tenemos, programa de estabilización que va teniendo secuencias en el tiempo, y entonces es un acuerdo con el fondo justamente como ya se hizo la estabilización macroeconómica, en esa estabilización macroeconómica queda pendiente resolver el tema de las reservas del Banco Central. ¿Por qué? Porque venimos de una herencia de 12.500 millones de dólares de reservas netas negativas, pero además, porque este programa de estabilización permitió comprar al Banco Central compras netas, compras en el MULC récord, 25.000 millones de dólares. Sí, pero ahora vuelven a estar negativas. Pero, ¿por qué no se pudo recomponer al nivel óptimo que queremos? Porque se tuvieron que usar de esos 25.000 millones de dólares que compró el Banco Central, récord histórico de compras, 15.000 se usaron para repagar vencimientos de deuda en moneda extranjera. O sea, el pelotazo en contra que dejó el gobierno anterior. En términos de deuda, y que nos dejó un riesgo país que estaba en la zona de 3.000 puntos básicos, se desplomó, hoy está en 750 puntos básicos, pero todavía no está en un nivel que permita, como hace cualquier país normal, refinanciar los vencimientos de capital. Entonces, los vencimientos en moneda extranjera se fueron pagando, por eso bajó fuertemente la deuda en moneda extranjera del sector público. Entonces, en ese contexto, el programa con el fondo tiene un desembolso
digamos, va a ser un programa de 20.000 millones de dólares, importante, y dado que ya está hecha la estabilización macroeconómica y que no va a estar sujeto a condiciones, porque ya se hizo el saneamiento macroeconómico, para nosotros es consistente, está en nuestro escenario base, que el desembolso inicial de esos 20.000 millones de dólares sea un desembolso inicial que está significativamente por arriba del promedio de los desembolsos iniciales del resto de los programas. Okay. Todavía no está decidido, eso es una decisión del board, que va a estar a mediados de abril, pero este programa de 20.000 millones de dólares va a tener un desembolso inicial fuerte en relación a los otros vencimientos por esta razón que te comento. Se supone, hasta ahora lo que se dijo es, 20.000 millones lo dividimos en dos tramos, 14.000 millones y 6.000 millones. Supuestamente 14.000... ¿no? Eso olvídate. 20.000 millones, no mezclemos esto con los vencimientos que tenemos. Okay. Este programa es de 20.000 millones de dólares que tiene un periodo de gracia de 4 años y medio, casi 5 años. Se empieza a repagar a partir del año quinto. Después están estos vencimientos que hay hasta el 2029, que ya estaban. Que son 12.000, 14.000 millones. Exactamente. Por ahí. Ahora, ¿cuál es el punto importante? Este programa va a generar una capitalización del Banco Central con reservas de libre disponibilidad que claramente va a generar una mejora significativa del balance del Banco Central. ¿Qué significa esa mejora significativa? Finalmente van a ser los 20.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué significa una mejora significativa? Bueno, el Banco Central, en su pasivo que tiene, los pesos, la base monetaria, la cantidad de pesos, y en su activo las reservas. Eso va a hacer que el Banco Central, con la cantidad de pesos que hoy ya está, que está fija, de hecho se va reduciendo al ritmo del superávit fiscal, vamos a tener 20.000 millones de dólares más. ¿Eso qué significa? Que la macroeconomía va a cerrar con un equilibrio, con menor inflación. Esos 20.000 fortalecer el balance, pero esto que quede claro, fortalecer el balance del central. La salud del balance del Banco Central define cuál es tu inflación de mediano plazo, cuál es tu tipo de cambio de mediano plazo. Entonces, un balance del Banco Central que ya está saneado desde el lado del pasivo, porque se redujo la cantidad de dinero, producto de la estrategia financiera y el superávit fiscal, y que ahora se viene a recomponer la parte de las reservas con este desembolso de 20.000 millones de dólares, este programa, perdón, de 20.000 millones de dólares, que una buena parte es de pensar que tenga un desembolso inicial, va a sanear la hoja de balance del central, eso cierra con menor inflación y sobre todo con menor riesgo país. Varios interrogantes. ¿Cuándo van a entrar? Hablo los de libre disponibilidad, porque no los 20.000, tengo entendido. 20.000 es el programa total. Es el programa total. Como es un programa que ya avanzó en la estabilización, ya se hizo el ajuste fiscal y monetario, de hecho, mucho mayor a lo que hubiese pedido el fondo, porque es nuestro programa, es de esperar que ese desembolso inicial sea de una proporción muy importante en relación al resto. ¿Cuándo? Bueno, esa definición es del board y debería estar a mediados de abril. ¿6.000 millones? No lo sabemos, esa es la decisión del board. Lo define el board. ¿Cuánto de esos 20.000 sea un desembolso inicial? Pero el desembolso inicial, usted dice, va a ser los mediados de abril. Mediados de abril es la decisión del board, donde dice de esos 20.000, ¿cuál es ese desembolso inicial que capitaliza el Banco Central con más reservas, lo cual permite tener un Banco Central mucho más fuerte? ¿Por qué? Porque la cantidad de pesos que está fija ahora va a estar respaldada por más dólares. Hoy la base monetaria, la cantidad de pesos de la economía es 30 billones de pesos. Las reservas van a quedar en zona de 50.000 millones de dólares con este programa de 20.000 millones de dólares. ¿Cómo transforma 20.000 en 50.000? ¿20.000? No, porque ya partís, hoy las reservas están en zona de 26.000 millones de dólares. Con el programa del fondo de los 20.000, más el refuerzo de organismos multilaterales... Pero eso es bruto, no neto, ¿no? Sí, sí, es de esperar que el total de las reservas... Bruto, no neto. Exactamente, el total de las reservas brutas... Las netas siguen siendo negativas. Sí, después de este acuerdo van a pasar a ser positivas. Además. Y además va a permitir bajar el riesgo país y eso genera que se puedan refinanciar los vencimientos en dólares en el mercado, no pagarlo con reservas, y eso va a hacer que a medida que pase el tiempo, y esto es muy importante, la hoja de balance del Banco Central cada vez va a tener más dólares en relación a los pesos que hay en la economía. ¿Por qué? Porque la cantidad de pesos está fija, el superávit fiscal absorbe esos pesos y el Banco Central va a tener los dólares reforzados con este programa de 20.000 millones, más lo que vaya comprando el Banco Central, como viene haciendo
en este año y 2 o 3 meses, donde compró 25.000 millones de dólares. Federico. Te hago esta cuenta Sí. para entender Sí. lo que significa capitalizar al Banco Central. Hoy la base monetaria te decía que son 30 billones de pesos. Las reservas, cuando queden en 50.000 millones de dólares, eso cierra con un tipo de cambio de cobertura, la cantidad de pesos que debe el central contra las reservas que tiene en su activo, de 600. Si tomás la base amplia, que son los 47,7 billones de pesos, contra esos 50.000 millones de dólares, esa relación de cobertura queda en 950. ¿Qué te quiero decir con esto? Para tener una dimensión de qué significa y por qué es tan importante mejorar la hoja de balance del central. Mejorar la hoja de balance del Banco Central, pesos, obviamente. exactamente, fortalece la moneda, baja la inflación y sobre todo, como este es un gobierno que honra las deudas, la base monetaria, la cantidad de pesos que hay en la economía, es deuda del Banco Central. Y entonces, obviamente fue bastardeada porque claramente se financió el déficit con emisión y eso resultó en inflación y pobreza. Para nosotros es muy importante el saneamiento de la hoja de balance del Banco Central justamente para reforzar este proceso de desinflación. ¿por qué se pusieron nerviosos los mercados entonces? Inclusive hoy. Es un buen punto el que marcas. Y para poner en contexto este nerviosismo del mercado. El dólar subió 15%. Está en 1.300. Hablo del dólar contado con liqui o MEP. Solo 15% hacia 1.300. 1.300 es el pico que estuvo el dólar contado con liqui en enero 24. Si ajustamos por inflación, el dólar que tuvo el gobierno anterior en distintas crisis, principio del 2020 con la pandemia, junio del 2022 o noviembre del 2023, eso era un dólar equivalente a los precios de hoy de 3.500, 3.800 pesos. Para tener una idea de magnitud de dónde estamos. Segundo, ¿por qué se produjo este nerviosismo? No hay un problema de fundamentos. Hay superávit fiscal, la cantidad de pesos está fija, tenemos superávit comercial, los precios relativos están corregidos y tenemos un presidente alineado con el ministro de Economía donde en el año electoral prioriza el superávit fiscal y que no crezca la cantidad de dinero. Pero primero, eso es insólito. Primero Entonces, no salía el DNU, después no había datos sobre el acuerdo. Los fundamentos macro están intactos. Después, bueno, hay ruido en los mercados internacionales, ruido político, con lo cual esa es la génesis de esta tensión. Pero es muy importante diferenciar. No es lo mismo tener una tensión porque hay un problema en la macro, en los fundamentos macro, que cuando hay una tensión porque puede haber un ruido político, un ruido en los mercados internacionales y sobre todo una corrección en un año electoral donde también sabemos que la oposición está buscando cierta oportunidad. Por eso hablamos de la oposición. ¿Usted cree que la oposición está jugueteando con la devaluación? Eso, digamos, no es mi expertise, yo soy muy técnico, pero está a la vista de que eso está. Porque hasta llegaron a hablar de corrida bancaria. Sí, bancaria no, cambiaria. Por eso te pongo en contexto. El dólar subió 14%, es el nivel que había en enero 24. No es por un tema de fundamentos. Obviamente, como producto de la ley de Guzmán, que se tiene que ir al Congreso, somos el único país que tiene que ir al Congreso para aprobar un mecanismo de endeudamiento con el fondo. Obviamente ese tema expone el tema, entonces los mercados pueden generar cierta tensión porque, como te digo, en el chip argentino, producto de las crisis recurrentes que tenemos, relacionan acuerdo con el fondo con condiciones, con una exigencia en materia cambiaria, que no es el caso. Entonces, o sea, el fondo pero ese nerviosismo está. Ok. Usted dice que no habrá cambios en la política cambiaria. ¿Qué le exige el fondo para darle los 20.000? No exige nada porque eso es. ¿Pero por qué? No exige. Porque no ya existe un ajuste fiscal de 5 puntos. No, para nada. ¿No exige banda cambiaria? El fondo no exige, ¿por qué? Porque nosotros ya tenemos un programa y tenemos una secuencia que obviamente va hacia encontrar el momento indicado para seguir flexibilizando el tema de el cepo. O sea, van a seguir con el crawling peg lo que al digo 1%. Mirá lo que es lo importante. En el momento que se hagan cambios en materia del cepo, de la política cambiaria, va a ser cuando nosotros estemos seguros, cuando el equipo económico esté seguro de que eso no va a llevar ningún riesgo, ninguna tensión. El acuerdo con el fondo, hacer una capitalización al Banco Central y al poner dólares de libre disponibilidad en el Banco Central, obviamente permite acelerar esos tiempos.
ese norte que tiene el programa de estabilización con una determinada secuencia. Pero hay que quedarse tranquilo a la gente, le digo, quédese tranquila a la gente. ¿Por qué? Porque el programa es el nuestro. ¿Y por qué no hubo...? Y se va a hacer cuando estemos seguros pero ¿por qué de que no hubo, haya ningún tipo de tensión? ¿Por qué no hubo clima de confianza estos últimos 9 días? Es lógico que el mercado, como te decía, relacione el acuerdo con el fondo con exigencias, porque es lo que pasó siempre. Ahora estamos en... Esta vez es diferente y es así, justamente porque Argentina ya hizo su estabilización macroeconómica y nosotros ya tenemos nuestro programa y vamos a seguir haciendo estos pasos en la medida que nosotros consideremos que tenemos la macro y los fundamentos sólidas para ir dando esos pasos. Fíjate que nuestro programa se caracterizó porque cada vez que damos un paso no volvemos atrás. Con el cepo fue pasando. El cepo comercial está casi prácticamente normalizado, lo que tiene que ver con las importaciones. Lo que tiene que ver con el cepo financiero, la idea es seguir saliendo por capas. Ahora, claro, el acuerdo con el fondo permite ir acelerando ese proceso, pero son todas variables que están bajo control del gobierno. Okay. Y esto es importante que se entienda. Willy, querido. Federico, un gusto saludarte. Willy, querido, un placer. La semana que viene el número 1 del Banco Mundial. ¿Cómo son los tiempos también de desembolsos de organismos internacionales? Y sobre todo si la semana que viene puede haber anuncios en ese sentido. Sí, digamos, es una cronología que también puede estar relacionada con la cronología que va a tener el propio acuerdo con el fondo. Puede haber también un desfasaje temporal, pero lo importante es que va a ser un paquete que refuerce este acuerdo con el fondo de 20.000 millones de dólares y que obviamente va a estar, digamos, los tiempos van a ser lógicos como para reforzar esto que vengo diciendo del balance del Banco Central. Y ahí, como consignamos recién, es de libre disponibilidad lo que den organismos internacionales. El resto... Todo el paquete es de libre disponibilidad, lo que no quiere decir que esté todo, va a haber un desembolso inicial, pero claramente es un paquete de libre disponibilidad. Eso también cambia una diferencia muy importante con el resto de otros acuerdos. Me alcanzan el papel ese que tengo con lo que tuiteó Cristina, porque quiero preguntarle un par de cosas sobre eso, ¿no? Y mientras tanto preguntarle si ¿están dilapidando dólares de las reservas? Eso lo ha dicho la oposición durante todos estos últimos días. Todo el tiempo dicen eso, o sea, vamos a los números. ¿Sí? El Banco Central compró 25.000 millones de dólares. Sí, bueno, pero en los últimos 8 o 9 días vendió más de 1.000 palos. Y desde enero más de 6.000. Esos 1.000 millones de dólares que se vendieron, y esto habla de que no fue una tensión producto de problemas en los fundamentos, sino que tiene que ver con esta tensión que se genera por la expectativa de un acuerdo con el fondo. Básicamente los bancos, esto es medio técnico, pero los bancos tenían una posición corta en dólares para hacer posiciones en activos en pesos. Ante esta tensión, ¿qué hicieron? Cerraron esa posición y entonces desarmaron los títulos en pesos y recompraron esos dólares y cerraron esa posición técnica. Entonces eso fue lo que sucedió y lo que explica esta pérdida de los 1.000 millones de dólares. Pero la película completa es que el Banco Central compró 25.000 millones de dólares y eso es lo que te permite tener los fundamentos sólidos, es lo que te permite capear situaciones de ruido en el mercado, ruido político, ruido internacional. Federico, Cristina dice, che, Milei, vos que sos economista experto en crecimiento con y sin dinero, a ver si le podemos responder esta pregunta. ¿Me podés explicar cómo es que el Fondo Monetario le dio 45.000 millones de dólares a Macri en el 2018, de los cuales los argentinos no vieron nada? Y ahora te van a dar a vos 20.000 millones de dólares más, de los que los argentinos tampoco van a ver nada. Bueno, primero que los 45.000 millones de dólares que se toman en 2018, se toma deuda porque había un déficit fiscal y ese déficit fiscal fue heredado. Esa es la razón principal de por qué se tomó deuda. Ahora, era la herencia de los 3 gobiernos de los Kirchner. Totalmente. Néstor y 2 de Cristina. Exactamente. Okay. Que no solamente era ese problema del déficit fiscal, sino que además el vaciamiento del Banco Central y la inflación y la pobreza
que trae y los en papelitos, consecuencia, los papelitos que dejaron adentro, que es lo que vamos de a deuda. resolver en esta transacción con el fondo, capitalizar al Banco Central, donde el Tesoro recibe los dólares del fondo y le recapitaliza al Banco Central recomprando las letras intransferibles, como hacía el kirchnerismo. Pagaba la deuda en dólares, le pedía los dólares al Banco Central, le entregaba estos papelitos, letras intransferibles, pagaba esa deuda, iba vaciando los dólares, las reservas del Banco Central, y como tenía déficit fiscal, lo financiaba con maquinita, con emisión monetaria. ¿Cuál es el resultado de ese balance del Banco Central? Cada vez más pesos debía, cada vez menos dólares tenía. ¿Eso cómo cierra? Con devaluación, con inflación y con pobreza. Nuestro programa de estabilización viene a sanear y a revertir ese proceso. Se saneó la hoja de balance del lado de los pasivos monetarios, se congeló la cantidad de dinero, ya no se emite, obviamente, por déficit fiscal, no se emite por pasivos remunerados, y ahora se sanea la parte de las reservas del Banco Central. Está muy bien. Che, Cristina, cualquier cosa, Furiase te hace un dibujito. Y después Cristina dice, el gran patinador, Toto Caputo, el gran patinador serial de dólares. Bueno, creo que ni merece respuesta a eso. Hoy tenemos a un ministro de Economía que la verdad que hay que sacarse sombrero, ¿no? Y que tiene, digamos, es un ministro de Economía que estabilizó la macroeconomía, hizo un programa de estabilización con la peor herencia macroeconómica de la historia argentina, donde hay que posicionarse en diciembre de 23 cuáles eran los mejores pronósticos de inflación. Era una herencia macroeconómica que tenía un alto riesgo de hiperinflación, de crisis financiera y obviamente una recesión muy aguda, y con lo cual, digo, me parece que la valentía que hay que tener para ponerse en ese lugar y llevar adelante un programa de estabilización como el que tuvimos, parece que los argentinos venían a estar agradecidos de por vida por eso, y alineado con un presidente. Nosotros, esto es importante entenderlo, tenemos un presidente que es el principal defensor del equilibrio fiscal y monetario, y en un año electoral. O sea, cuando fuimos, te voy a contar una anécdota que es muy interesante. Cuando fuimos a la apertura de sesiones del Congreso, nosotros, parte del equipo económico, estábamos en el palco, y cuando llega Javier nos mira, nos señala y nos dice que no crezca la cantidad de dinero. Eso es un cambio de 180 Fue una orden. grados. Fue una orden. Sí, en parte obviamente estamos todos en esa, pero fíjate lo que es eso, ¿no? Eso tiene un valor inmenso y bueno, trabajamos con humildad y dedicación día a día para lograr eso, y Luis Caputo representa eso, ¿no? Dejar de lado todo lo que implica, y bueno, uno de parte personal, un honor estar en un equipo con semejantes profesionales y sobre todo con una calidad humana impresionante. Le agradezco mucho. Gracias Un por haber placer, venido. Eduardo. Gracias.